enfermedad renal crónica, ¿ok? Ya, en la enfermedad renal crónica nosotros tenemos que definir muchos conceptos de los cuales nos refiere lo que es la CADIGO y algunas sociedades, ¿eh? La CADIGO es un ente que se encarga de regular los conceptos, manejo, tratamiento de lo que son las diferentes enfermedades que nosotros observamos dentro de la nefrología. Como siempre, les indicaba que la definición de enfermedad renal crónica es la presencia de alteraciones estructurales o funcionales, ¿eh? Durante al menos 3 meses, pero lo más importante, que tenga implicaciones para la salud. Entonces, si nosotros hablamos desde ese punto, tenemos que definir que en esos 3 meses haya algunos de estos marcadores de lesión o daño renal. Por ejemplo, albuminuria, proteinuria, alteraciones histológicas o morfofisiológicas por biopsia renal, alteraciones del sedimento urinario, alteraciones de las estructuras del riñón. Puede ser, no sé, una hidronefrosis, un riñón poliquístico, puede ser que sea monorreno, que haya trastornos hidroelectrolíticos o de cualquier alteración de origen tubular y lo más importante, en los pacientes trasplantados que tengan historia de trasplante renal. Esto se asocia también pues con esta definición que debe tener por lo menos o un descenso de la tasa de filtración menor a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. ¿Por qué se da este límite de menos de 60? Porque las repercusiones cardiovasculares son mayores, o sea, el índice de muerte se acelera más o se presenta cuando esta tasa de filtración es baja. Ahora, hay que tomar en consideración también que esta enfermedad renal crónica, bueno, se media una clasificación y de acuerdo a esta clasificación nosotros podemos definir que puede ser pues desde el tipo de vista funcional, estructural o por la etiología. Ahora, nosotros cuando hablamos del estado funcional, siempre tenemos que verificar la tasa de filtración glomerular. Esta tasa de filtración glomerular nos va a enmarcar específicamente cuánto de lesión o daño presente el riñón según algunos parámetros de medida. Podemos utilizar el CKD-EPI, MDRD, el CROFCOF o CKD-EPI de cistatina o cualquier otro elemento que nos permita definir el grado de función renal. También podemos ver si hay un daño estructural. Este daño estructural nos los da la albuminuria. Esta albuminuria puede representarse de dos modos, ¿eh? Uno, que tomemos una albúmina en orina de 24 horas o que tengamos una relación de albuminuria urinaria sobre creatinuria urinaria, que es casi el equivalente a la albuminuria de 24 horas. Y desde el punto de vista de la etiología, pues el tercer punto que nosotros tenemos que definir es ver cuál es la causa. Si es una prerrenal, disculpe, si es una enfermedad, pues basada por o generada por una enfermedad crónica, si es por algo agudo, una glomerulopatía, importa mucho que nosotros podamos definir esos aspectos. ¿Para qué? Para que finalmente nosotros continuemos con esta clasificación. Se han hecho varios estudios. Estos estudios se basan más que todo pues en lo que es determinar lo normal en cuanto a la tasa de filtración glomerular. Y acá tenemos que ver que siempre va a haber unas diferencias, ¿eh? Esas diferencias se enmarcan por lo que es la edad, el sexo específicamente, y para poder nosotros definir este tipo de clasificación siempre nos agarramos de lo que es la creatinina, y a partir de la creatinina la depuración de creatinina. Entonces, esta estimación de la filtración glomerular puede variar, porque sabes que la creatinina es un elemento pues que no es tan preciso. ¿Por qué? Porque varía esta depuración según el índice de masa corporal. Por ejemplo, va a haber los extremos con un índice menor a 19 o mayor a 35, van a generar una alteración en lo que es la tasa de filtración. Si hay poblaciones con dietas especiales, veganas, o suplemento de creatina, pues va a alterar lo que es el metabolismo de este elemento para que podamos definir la tasa de filtración glomerular. También que nosotros tenemos que ver si el paciente ha tenido una alteración de la masa muscular en enfermedades propias de músculos o parálisis, cuando hay pérdida de masa muscular o pacientes amputados, cuando hay enfermedades hepáticas graves o edema o ascitis generalizado,
El embarazo también es otro factor que nos va a alterar la estimación de la filtración de glomerular, un estado agudo de daño renal, pacientes en diálisis o cuando hay una toxicidad secundaria o algún fármaco que esté generando este problema. Entonces, nos queda solamente pues definir que esta, esta clasificación está mediada por dos puntos, como lo estábamos hablando. El primer punto va a ser siempre lo que es nuestra creatinina y el segundo va a ser la albuminuria. Entonces, esta albuminuria prácticamente se llama como la tasa albuminuria-creatinuria, puede estar enmarcado principalmente convencionalmente en estas unidades, miligramos por gramo, donde vamos a ver que una albuminuria creatinuria menor de 30 es también la llamada albuminuria leve o normal. Cuando es de 30 a 300 es la famosa albuminuria moderada o antiguamente llamada microalbuminuria, y cuando es grave, más de 300 miligramos por gramo, nos va a hablar de lo que es una albuminuria severa o grave, o antiguamente llamada también macroalbuminuria. Los parámetros que podemos utilizar es de proteinuria y creatinuria también, y tenemos que definir acá, por ejemplo, una proteinuria y creatinuria se llama leve cuando es menor a 150, moderada cuando es entre 150 y 500, y cuando es más de 500 se llama pues una proteinuria grave. Acá hay que tomar en consideración que agarrando estos parámetros de proteinuria, creatinuria, en el contexto de lo que se llama una enfermedad renal crónica, también llamada proteinuria significativa, lo que se toma como algo grave, pues más que grave es muy complejo, ya que funcionalmente nos va a generar daño. Ahora, en la práctica clínica, no, lo que más vamos a utilizar es esa relación albuminuria-creatinuria. ¿Para qué entonces necesitamos cuantificar funcional y estructuralmente nuestro riñón? Para poder tener este recuadro que nos va a señalar las zonas de mayor riesgo que corre el paciente para con el daño renal. Por ejemplo, tenemos un G1A1, un G1 donde la tasa de filtración sea normal, más de 90, y un A1 donde tengas una albuminuria de menor de 30. Entonces, una zona verde donde se va a definir pues que el riesgo va a ser menor, pero fíjense también cómo es posible que nosotros tengamos un estadio funcional pues mayor de 90, pero con una albuminuria severa ya constituye pues una zona más naranja, una zona de peligro que va a acelerar probablemente un daño más complejo. Entonces, tenemos que hacernos varias preguntas, de las cuales tenemos este caso. Por ejemplo, paciente de 56 años, hipertenso, diabético, va a su mapeo que le hace un análisis de muestra de sangre y prácticamente se evidencia una creatinina de 1,82, albuminuria y creatinuria de 234 y un sedimento sin alteraciones. A ver, nosotros definimos, bueno, y también este dato, y confirma análisis de 3 meses antes, el mismo análisis. ¿Tiene enfermedad renal crónico este paciente? Delegada, ¿tú qué opinas? Yo diría Yo diría que no. que no. ¿Por qué no tiene enfermedad renal crónica? Cumple varios parámetros. Por ejemplo, la albuminuria y creatinuria es un elemento que nos mide el estado estructural del glomérulo y está en un valor anormal. El valor de microalbuminuria es de 30 a 300 y está con 234. Y ahora vemos también que la creatinina está alta y nos dice que eh, este análisis anteriormente pues ya estaba presente, con una tasa de filtración de 40, que refiere pues que sea menos de 60, nos enmarca a nosotros que esto pues sí o sí es una enfermedad renal crónica. ¿Cómo lo clasificamos? Es muy simple, vemos la albuminuria y vemos la depuración. Estamos con una albuminuria de 234, más o menos está acá, muy bien, en este eje, y estamos con una depuración de 40. 40 sería entre 30 y 44, entonces hay un riesgo marcado de enfermedad renal crónica. Entonces es una enfermedad renal crónica estadio 3B
A2, probablemente por una nefropatía diabética. Entonces, así es como nosotros clasificamos y definimos. Y fíjense que está en una zona roja, ya un estado muy avanzado, ¿eh? Este tipo de pacientes pues tiene mayor riesgo a tener complicaciones. Acá vemos un riñón, una ecografía, se ve los bordes del riñón, se ve un parénquima y una médula. Al costado vemos el hígado, pero nos llama la atención una imagen anecoica circular que se evidencia probablemente en el polo inferior del riñón hace 6 meses. Y hoy día sigue teniendo el quiste. ¿Esta es una enfermedad renal crónica o no? A ver, Adriana. ¿Está Adriana o no está Adriana? Brandon. Presente, doctor. Brandon, ¿qué te parece? Por favor, me anotas que no está Adriana ya delegada. Me pasaste lista. A ver, dime. Bueno, la imagen de hace 6 meses con la de hoy, doctor, está idéntica, no ha cambiado mucho. ¿Ya? ¿Qué te Mm, parece? El quiste, doctor, se está manteniendo hasta la fecha, ¿no? Sí, pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te parece una enfermedad renal crónica o no? Yo creo que sí, doctor, porque en su definición es que hay una alteración en la estructura, doctor. Muy bien, una alteración estructural. Y ¿Ya? el tiempo también, doctor. Dos factores, ¿eh? Ahora, ¿esto tendrá implicancias para la salud? Bueno, veamos que el condicionamiento de colocar un diagnóstico de enfermedad renal crónica estrictamente es para que se tenga un correcto manejo de uso de medicamentos y o condicionantes que van a generar mayor daño renal. Entonces, desde ese punto hay muchas cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, acá vemos, ¿eh? Un glomérulo normal, ahí acá vemos ¿dónde está? Un asa capilar, por ejemplo, acá vemos un asa capilar, un núcleo. Vemos la relación 70-30 se mantiene con la cápsula de Bowman y el penacho glomerular. Vemos que acá hay un polo vascular. Observamos que la membrana basal discurre por todo lado. No hay nada, prácticamente es normal. Pero al ver su compañero glomérulo que está al costado, vemos prácticamente que hay una hialinización estrecha, vemos que se ha expandido el glomérulo, la relación cápsula-glomérulo se ha estrechado, y acá vemos que hay una esclerosis, ¿eh? Entonces, esto implica también un daño, ¿eh? Porque es un daño irreversible, y lógicamente lo va a tener por más de 3 meses. Entonces, estamos hablando frente a una enfermedad renal crónica, y más aún si sacamos la depuración, si fuera menos de 60, no estaría dando las razones. Ah, Tomar en consideración que dentro de la histopatología normal del riñón, siempre nosotros tenemos que ver esta configuración. Glomérulo, células tubulares o los túbulis y los elementos prácticamente vasculares que debe haber, ¿eh? Fíjense como un glomérulo acá, que parece pues que hay una proliferación glomerular, es diferente cuando nosotros observamos este otro glomérulo. ¿Ven? Un glomérulo esclerosado, acá también otro esclerosado, sin función. Han perdido la histología normal que deberían de tener. Este es otro elemento, pues, que nos va a indicar que si fuera más de 3 meses, bueno, es lógico que hay glomérulos colapsados acá que han perdido la forma, ya nos indica que sí hay estrictamente un daño, y ese daño nos va a indicar qué tan grave está el paciente. Ahora, la trascendencia en la enfermedad renal crónica. Esta enfermedad es frecuente, es grave. Tenemos para eso que ver la estadística. La estadística nos va a indicar, por ejemplo, según este estudio, pues se dice que los pacientes con necesidad de diálisis con una tasa de filtración menos de 50
probablemente tengan un riesgo menor, pero este grupo, pues, disculpen, un riesgo mayor, y este grupo se enmarca, pues, en enfermos renales con necesidad probablemente diaria de diálisis. Ahora, fíjense que la cantidad de población que se tiene, pues, es bárbara frente a un 0,2%. Entonces, de acá tiene que definirse, pues, que esta enfermedad es prevalente en las poblaciones y esa asociación entre la tasa de filtración y la albuminuria nos va a indicar el grado de mortalidad cardiovascular que tenga el paciente. También definir que habitualmente los años per se ya generan pues un condicionante, la edad. ¿Para qué? Para que sea un condicionante que se pueda tomar en consideración para definir pues la tasa de filtración glomerular. También en acá nosotros tenemos que ver que la enfermedad renal crónica es un condicionamiento, si observan en ahí, con esta casuística antigua, siempre hace un condicionamiento de las dos, tres primeras causas, digamos, de muerte, puede ser, a nivel de los seres humanos, y por eso es la importancia de que nosotros veamos, pues, que la terapia de reemplazo de riñón, pues, es muy importante, tomando en consideración que no solamente hay una modalidad, la de hemodiálisis, hay también modalidades de trasplante renal, modalidades de diálisis peritoneal, y todo eso nos va a enmarcar que tenemos que ser ordenados, más que todo, para definir bien cómo es la evolución de estas enfermedades y nosotros podamos estar detectando precozmente las repercusiones sistémicas. Ahora, ¿en la enfermedad renal crónica se cura? No se cura. ¿Tiende a progresar? Sí, tiende a progresar. Por ejemplo, tenemos ahí enfermedades irreversibles como la destrucción de nefronas, donde la nefroangiosclerosis es lo primero que tiene que, digamos, generar este proceso. Y cuando hablamos de enfermedad renal tiende a progresar, se llama ahí ese famoso síndrome, pues, de la hiperfiltración, ya que este fenómeno de hiperfiltración va a generar un gaste del estado funcional glomerular. Y acá también les hablaba antes lo que es la reserva funcional renal, que es diferente. Tenemos una persona, por ejemplo, como ustedes, un riñón que actúa al 100%, va a tener, fíjense, casi el doble de lo que habitualmente tiene, de tener esta reserva funcional renal. O sea, el riñón va a estar en óptimas condiciones, que va a generar que no haya, pues, una caída muy brusca de la función. Ahora, fíjense otro ejemplo, miren, acá vemos más abajo la enfermedad renal crónica. Este paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica puede tener otros condicionamientos que hacen que su función renal residual no esté tan completamente, digamos, bueno, va a tener un estado pues más lábil, en el cual la función renal va a tener una caída más brusca y pueda progresar. No siendo así, pues, por ejemplo, en algunas otras condiciones, por ejemplo, riñones sanos de pacientes que consumen vegetales, fíjense que las proteínas de origen animal siempre van a repercutir mucho en los pacientes. Ahora, ustedes dirán acá, doctor, miren, y si tiene un riñón solitario, es lógico que ese riñón, fíjense, no trabaja al 100%, trabaja al 110%, está sobre trabajando y generando proteinuria, y fíjense, su reserva funcional es bien escasa. Esto quiere indicar, pues, que si el esposo digamos, un paciente con un riñón solitario, no necesariamente toda su vida va a estar con una buena función renal. Mucho depende de cuál es la dieta que maneja. En esta teoría de hiperfiltración siempre tenemos que hablar que va a haber una vasodilatación de la arteriola aferente, un mecanismo por el cual pues vamos a tratar de perfundir mayor nuestro glomérulo. Va a haber una presión intraglomerular aumentada, lo cual va a ayudar a lo que es la presión de perfusión, pero esto indirectamente va a generar un daño endotelial y mesangial. Entonces, a partir de ese daño endotelial y mesangial es que las citoquinas se activan secundariamente proliferación y fibrogénesis celular.
para que llegue a lo que es un estado de hipertrofia. Después de estar hipertrofiado, pasa a un estado de esclerosis. Normalmente dentro de la enfermedad renal crónica siempre tenemos que evaluar cuáles son los factores de progresión, factores, digamos, de atenuación o factores de sobreintoxicación del riñón, ¿eh? Para esto hay algunas entidades que se asocian a la hiperfiltración. Ahí miren, fíjense cómo es que la obesidad se asocia a la hiperfiltración. También las nefropatías o uropatías obstructivas. Entonces, estas entidades clínicas asociadas a la hiperfiltración glomerular tienen que estar bien descritas para que nosotros podamos definir cuál va a ser el comportamiento de la enfermedad. Entonces, igual, la proteinuria es otro elemento que va a generar acumulación a nivel lisosomal, activación de los receptores, síntesis de sustancias vasoactivas como el factor de crecimiento fibroelástico tipo beta, para llegar a lo que son infiltrados celulares en el intersticio, comúnmente llamada fibrosis tubulointersticial. Entonces, acá vemos un esquema que nos pueda definir que este estado de hiperfiltración se puede dar en algunas enfermedades como es anemia, obesidad, diabetes, que va a aumentar lo que es la presión a nivel glomerular, activando lo que es la pérdida de proteínas por la orina, y esto puede estar asociado a lo que es la dislipidemia o lipiduria, o finalmente pues que esta proteinuria no ceda a tratamiento que tenga que ir en contra del PCR y el SNGRF. Y lo que nosotros vamos a definir es que siempre en lo que es el esquema de progresión de la enfermedad renal crónica va a estar lo que se llama el estado de hiperfiltración. Es variable el riesgo por edad y por sexo. No todos los pacientes con enfermedad renal crónica enfrentan la injuria renal aguda. Es el mismo efecto que se tiene. No todos los factores de progresión influyen al igual. ¿Qué quiere decir? Que esto prácticamente nos va a llevar a una reflexión, que el paciente es único en su biología y a nosotros nos corresponde definir bien qué es lo que podemos mejorar para que el paciente pueda cambiar. Siempre esto entra en el examen, que son los factores asociados a susceptibilidad, iniciadores, factores de progresión y factores de estadiaje. Todos estos factores nos van a permitir a nosotros qué tan acelerado, qué tan pronto está el daño y puede llegar a diálisis, por ejemplo. Cada uno de los factores de riesgo, como siempre, proteinuria y filtración, hiperfiltración, y hay problemas potencialmente modificables. Ahí tenemos la lista a nivel de la izquierda y inherentes a la enfermedad renal crónica que tienen que necesariamente medicarse. Esta progresión no es más que este complejo de problemas que tiene el riñón desde el punto de vista, pues, esa hiperfiltración va a generar un ciclo vicioso, ¿eh? Tener una hipertensión mal controlada también va a generar progresión de enfermedad renal crónica. Los síntomas, más que todo, son asintomáticos, por lo menos hasta un 70%. El signo más precoz suele ser la poliurinituria y el resto de síntomas, pues, que aparecen dependientes de la tasa de filtración, ¿eh? Tomamos un momento de descanso, chicos. 5 minutos, por favor.
Delegada, ¿están ahí? Sí, doctor. Ya, fíjense, esta es una imagen clara del daño sistémico que genera nuestra enfermedad renal crónica. Es un daño lastimosamente de múltiples órganos que se representa en diferentes formas. Algo, por ejemplo, que vamos a ver clásicamente es esto, a nivel gastrointestinal, lo que siempre se les ha dicho. A ver, el síndrome urémico está constituido por anorexia, vómitos, ¿no es cierto? Y eso es, digamos, algo básico que ocurre en estos pacientes. También puede haber un fetor urémico que pueda estar, pues, causado por lo que es la excreción de lo que es la urea a nivel de lo que es las glándulas salivales. Así como este elemento, hay casos un poco más complejos. Normalmente, por ejemplo, con el mismo hecho de tener problemas a nivel, digamos, cognitivo, como es el daño o de la enfermedad renal crónica. Prácticamente estos pacientes tienen un daño cognitivo secundario a las toxemias que genera este proceso. Asimismo, puede haber alteración de algunos elementos a nivel neurológico, podemos tener hasta astegrisis en los pacientes. Entonces, es lo que más nos enmarca, que este daño sistémico tenemos que mediar o tratar de modular o mejorar. Por ejemplo, en los pacientes puede haber una encefalopatía urémica asociada a una dificultad de concentración, omnibración, mioclonías o asterixis. Puede haber también estados de hipertensión, y esta hipertensión se llama volumen dependiente. Puede haber estados de trastornos hidroelectrolíticos como la hiperfosfatemia, acidos metabólicos, sobrecarga de volumen. Y en fin, todos estos trastornos que nosotros debemos tener, si no conocemos al enfermo renal crónico, no vamos a tener una base como para poder resolver los problemas, ¿eh? Entonces, todo se debe de acuerdo a la función que tiene el riñón. ¿Qué funciones ha dejado? Por ejemplo, para regular medio interno, agua y electrolitos, pues va a haber lo que vemos, ¿eh? Hiperpotasemia, edemas, hiponatremia. Esa es la consecuencia directamente clínica por no llevar buen control del medio interno. Asimismo, podemos ver, por ejemplo, la síntesis de 1,25 hidroxivitamina D3, que nos va a generar pues una consecuencia clínica como es el hiperparatiroidismo, calcificaciones vasculares o alteraciones del metabolismo óseo. O en algunos casos tenemos pues algo que siempre se les va a decir, alteración de la síntesis de cloto que va a generar un envejecimiento precoz. Entonces, cuando nosotros empezamos a definir pues que haya un trastorno de lo que es el sistema UEG, calcio, fósforo, PTH, tenemos que ponernos a pensar qué es lo que hay en los pacientes, específicamente nefrópatas, que genere pues que haya este hiperestímulo a nivel de lo que es el túbulo contorno proximal. Es variable. Por ejemplo, ahí tenemos los principales factores, factor de crecimiento fibroelástico 23, la vitamina 1, 25 dihidroxivitamina, el mismo hecho de tener fosfaturia o un PTH elevado que baje el cloto. Entonces, estos síntomas que nosotros vamos a definir, que son dependientes del grado o función renal, tiene que también tomarse en consideración que hay diferentes tipos de tratamiento. Lo más importante acá es, nunca se olviden pues de observar y ver que esa tasa de filtración puede estar enmarcando ya una lesión más compleja, hasta una injuria renal aguda, o simplemente al paciente lo pone en riesgo, que es todavía más tolerable que problemas renal, que problemas que se presenten subsecuentemente a la enfermedad renal crónica. Estos factores de riesgo, por ejemplo, son muy importantes. Tienen que leerlo todo, chicos. ¿Por qué? Porque a partir de eso hay mayor preponderancia de llegar a este daño renal crónico. Entonces, nosotros tenemos que finalmente ver estos factores de progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, las pautas de intervención siempre van a ser, pues, a esta población en riesgo, que como es hipertensa, diabética, pacientes ancianos, obesos, que tienen historia familiar de enfermedad renal crónica o nivel socioeconómico bajo. Es muy importante por lo menos definir estos elementos a nivel sangre y orina y podamos finalmente dar el tratamiento respectivo. Se pregunta uno, ¿qué factores de progresión hay que controlar? Es muy simple, que el tabaquismo siempre hace daño, la proteinuria y finalmente pues el estado iatrogénico farmacológico que lleva el paciente cuando tiene enfermedades diabéticas más avanzadas.
Ahora chicos, ¿qué más o menos están viendo acá? ¿Estos factores se pueden controlar o no? El hígado. El tabaquismo, sí, doctor. Muy También bien, la los hipertensión niños. también, los triglicéridos también, la diabetes también, los fármacos que generan nitrogenia también, la proteinuria. Entonces eso nos enmarca que hay factores que generan progresión y que nosotros fácilmente podemos controlar. El objetivo es claro, que no avance la enfermedad renal crónica, porque el que avance la enfermedad renal crónica nos va a dar menos pie para poder nosotros controlar este problema. Entonces hay que siempre ver el riesgo vascular a la progresión y las iatrogenias que podamos generar, ¿eh? Entonces, acá por ejemplo vemos un estudio de las proteínas, de las nefropatías proteinúricas, cómo este tratamiento intensivo de la presión arterial puede enlentecer la enfermedad renal crónica, ¿eh? Y bueno, esta disminución puede ser evidente cuando hay por lo menos una caída de 10 de la sistólica, ¿eh? Nos va a generar menor riesgo de daño renal crónico. Otro punto que también nosotros tenemos que tomar en consideración es de que hay mucho efecto sobre algunos medicamentos, como es el uso, por ejemplo, cuando tengamos de microalbuminuria, como son las IECAS, las ARAS, o en caso de proteinuria IECA-YARA o IECA-YARA en ambos casos. ¿Por qué? Porque este tipo de medicación que sea la única, digamos, el único objetivo es disminuir la comorbilidad que pueda presentar el paciente. Hay algo último que se está utilizando que son estos captadores cotransportadores de sodio y glucosa, los GLT2, demostrando gran capacidad de control y mejoramiento de lo que es en los estados de proteinuria. Entonces, si nosotros ya tenemos estados de proteinuria que puedan generar mayor daño y progresión, nosotros tenemos que optar por medicamentos como son los CGLT2. Y también hay otros elementos, por ejemplo, que tenemos que tomar en consideración, que son consecuencias de la enfermedad renal crónica, como es el control de la anemia, hiperuricemia, ácidos metabólicos, dislipidemias, alteración mineral ósea o el uso de algunos vicios, tabaco, sobrepeso o dieta pobre en sal, que también tiene sus bemoles, ¿eh? Puede haber una dieta pobre en sal o dieta rica en sal que va a tener repercusiones hemodinámicas. Entonces, nosotros como futuros, bueno, ustedes más que todo como futuros médicos tienen que conocer qué es lo que hace pues este tipo de especialista que pareciera que nos estaría hablando de otro campo, un campo más específico, que no solamente cuando se pierde el riñón, se pierde sus funciones, se pierde o se gana muchas comorbilidades, nos está indicando que hay algo más. ¿Qué significa esto? Que tenemos que nosotros definir un tipo de clasificación para que podamos estar finalmente observando y viendo que no haya complicaciones más aceleradas de la enfermedad renal crónica. Acá, por ejemplo, hay algunos efectos prevenibles para la seguridad del paciente. Uso de, por ejemplo, de aminoglucósidos genera mayor daño. Estados de hipotensión generan daño en injuria renal. Contrastes a nivel de lo que es coronarios o a nivel de todo el sistema vascular cardíaco nos va a generar pues, mayor riesgo de que el paciente vaya mal, ¿eh? Entonces, hay que tomar en consideración esos puntos, chicos, por favor. Como les decía, no solamente hay característicamente todo este grupo de alteraciones que se dan por este problema. También podemos nosotros definir que hay algunos nefrotóxicos o en algunos casos podemos mal utilizar los diuréticos, generando mayor complicación en los pacientes. Y esta complicación que mayormente se genera nos va a dar repercusión, ya que esta enfermedad renal crónica va a profundizarse. Hay otro uso de algunos medicamentos como son pues lo que es habituales que precisan de cambiar o corregir la dosis según la tasa de filtración glomerular. Ahí tenemos una lista de medicamentos que tienen que ser necesariamente modificarse su dosis para que no tenga efectos o repercusiones más complejas. ¿Cuáles son los puntos claves de estos fármacos? Primeramente, que van a generar un riesgo elevado de mayores efectos adversos. No hay que fiarse de la creatinina, usar siempre lo que es la tasa de filtración glomerular.
evitar AINES, evitar doble bloqueo del sistema renina, como son los IECAS y los ARA. Cualquier medicamento que tenga pues más allá una caída menor a 30 de tasa de filtración siempre requiere uso de dosis nuevas, evitar bifosfonatos en menos de 30, y cuando el gadolinio pues esté presente, que va a ser finalmente generar un daño o una nefrotoxicidad a nivel renal. Hay otras alteraciones como son la hipercalemia, anemia y la enfermedad mineral ósea, que nosotros podemos simplemente pues ver que son frecuentes y recurrentes y se asocian a mayor mortalidad, como la hiperpotasemia. De esto tenemos que ver que este riesgo pues aumenta con todos estos condicionamientos que estamos observando. Asimismo, este tratamiento de hiperpotasemia nos va a nosotros definir más característicamente que hay un control óptimo y algunos elementos que también tenemos que ver es lo que es la anemia crónica, y para eso tenemos que resaltar que la hemoglobina pues debe tener un rango de 10 a 12, algunos dicen, o de 10 a 10.5, ya no es el rango normal como habitualmente se dice, más de 14 en varones, en mujeres más de 12, no. Por ser una población pues más vulnerable, se tiene que tomar acciones antes de lo que uno esperaría, y para eso tenemos el uso de eritropoyetina, que tiene también algunos elementos que pueden aumentar las complicaciones, mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de ACVs, riesgo de empeoramiento de neoplasias y en algunos casos excepcionalmente problemas de anemia aplástica. Ahora, las alteraciones del metabolismo óseo también son otros factores que se catapultan por el mismo hecho de que hay una hipocalcemia. Esta hipocalcemia va a hacer que haya una hiperfosfatemia, y esta hiperfosfatemia va a hacer que haya un hiperparatiroidismo, ¿eh? También pueden estar ahondados al déficit de vitamina D, que también es un condicionante para que pueda ir mal el proceso de control metabólico de calcio, fósforo, PTH. Cuando se deriva a nefrología, por lo menos ustedes deben tener en cuenta que ya el elemento de 3B resulta pues más fiable en la población que tenga, entre comillas, menor riesgo, a lo que se va contrariamente pues a los que ya tengan una progresión más avanzada de la enfermedad. ¿Qué pacientes no deben derivarse a nefrología? Más que todo los que tienen pues problemas extraglomerulares, y que corresponden a la especialidad de urología. Lo que tenemos que evitar también en estos pacientes es de que hay una sobrecarga hídrica, que los pacientes prácticamente hay que individualizar su tratamiento, evitar uso de algunos elementos que sean tóxicos, iecamasara o excesivamente diuréticos que bajen el estado de presión arterial, y también en algunos casos lo que son los contrastes iodados. Ok, delegada, nos quedamos ahí, por favor. Está bien, doctor. Ahorita le mando las listas. Nos vemos, chicos. Me dijiste que el sábado que avancemos, pero mejor prográmalo para el jueves o viernes, ¿ya? Y el lunes sí quedamos para que ya expongan tus compañeros, ¿ok? Ok, doctor, le confirmo. Ok. Nos vemos.